Capítulo 1. Lorelai. En el mismo momento que Lorelai bajó del coche, tuvo un leve presentimiento. No sabía si sería el principio o el final de algo, quizá ambas, pero incluso la intensa lluvia parecía estar dándole señales de advertencia. Igualmente no tenía más opción que la de regresar a casa junto a la alcohólica de su madre. Ahí estaba, tirada en el sofá como una colilla. Intentó hablar con ella sobre el porqué de su ojo morado y otra vez saltó con excusas. ¿Que tropezó con la alfombra? ¿En serio? No tenían alfombras en esa casa. Gritó a su madre grandes verdades. Intentó hacerle entender el desastre en el que se habían convertido sus vidas por culpa de esa escoria de hombre y cómo ella, su madre, lo permitía. John, su padrastro, era un amargado. Lo excusaba porque la fábrica donde trabajaba había cerrado. Pero lo de estar todo el día en el bar ya venía de antes, solo que ahora tenía más tiempo libre. Aparte del maltrato físico y psicológico hacia su madre, Lorelai notaba cómo en ocasiones le clavaba su mirada lasciva o le decía algún tipo de comentario poco adecuado. ¿Otra vez te has quedado sin pilas para tu amiguito rosa que vibra? Siempre cierras la puerta, pero puedo oír esa cosa vibrando cada noche. El llanto del bebé interrumpió la discusión. Se había caído de la cuna. Saber cuánto rato estuvo allí tirada, desatendida, olvidada. Ese era el verdadero motivo por el que seguía en esa casa. No podía abandonarla. Era la única esperanza que tenía el bebé. Se prometió a sí mismo que llegado el momento huirían juntas de allí. Ya estaba un paso más cerca de cumplir su sueño. Había empezado a ganar algo de dinero trabajando en una residencia. Era duro, pero también satisfactorio poder acompañar a esa gente en la recta final de sus solitarias vidas. Consoló al bebé lo que pudo hasta que por fin quedó dormido. Esa noche Lorelai soñó con Zack. Era el vecino de la puerta de al lado. Sabía que él estaba enamorado de ella y se podría decir que era algo mutuo. Pero Lorelai tenía demasiadas cosas en la cabeza y cuando éste pensó en amor, el sueño se convirtió en una pesadilla. Se sentía responsable de Bethany y cada vez que la intentaba ayudar, algo malo pasaba. Su sueño fue interrumpido por los gritos de John. Estaba golpeando la puerta del baño como un loco. Por lo visto su madre se había encerrado dentro y no respondía. Sabía que algo no andaba bien. Aunque su madre quisiera estar sola, lo normal es que le contestara a gritos. No podía llamar a la policía por miedo a que después vinieran asuntos sociales y se llevaran a la pequeña. Así que pidió la ayuda de Zack y entre los dos consiguieron echar la puerta abajo. Su madre tenía alrededor del cuello la cortina de la ducha. Se había colgado. Lorelai solo podía pensar en la última conversación que tuvieron juntas. Casi no se dio cuenta de que John también estaba allí con ellos, pero este ni se inmutó al ver a su mujer en ese estado. Al revés, comentaba y se reía de la situación, agradeciendo incluso al destino por haberla quitado de en medio. Cuando Zack trató de defender el honor de la difunta, John le rompió la botella de vino en la cabeza dejándolo inconsciente en el suelo. Fue entonces cuando Lorelai se lanzó sobre él con la intención de estrangularlo, pero John era más fuerte y hundió la botella rota en la garganta de la joven. Capítulo 2. La señora de las larvas. Se encontró después de morir, navegando entre fragmentos de su pasado modificados por el subconsciente. En ese mundo John era literalmente un monstruo, un hombre con cabeza de cerdo, desatado y sin escrúpulos. Su casa era distinta. El contraste del blanco de las paredes con el rojo de la sangre salpicada le creaban la sensación de querer huir. Y así lo hizo. Se alejó todo lo que pudo. La ciudad que antes se hallaba ahí fuera no existía.
tras muchas horas de caminar en una única dirección, se topó con una pequeña casita de madera. Una anciana estaba preparando la comida en el interior. Olía bien. La voz de la mujer era amable, pero a cada palabra que decía, la situación se volvía más siniestra. Esta casa es mi reino y yo soy tu nueva mejor amiga. Decía llamarse la señora de las larvas y rara vez permitía la entrada de alguien a su humilde morada. Pero con Lorelai hizo una excepción. Su corazón era distinto. Era el corazón de una superviviente. Y cuando la voluntad de alguien es lo suficientemente fuerte, ni la muerte puede pararle. La señora de las larvas propuso devolverla a la vida. El bebé corría peligro en manos de ese hombre, y Lorelai no iba a desperdiciar la oportunidad de salvarla y llevar a cabo su propia venganza. Así que tras probar la comida de la anciana, despertó de nuevo en el baño. Capítulo 3. Segundas oportunidades. Todo fue muy rápido. John sostenía al bebé en brazos sobre la bañera con la intención de ahogarlo. Lorelai miró al suelo, cogió la navaja multiusos de Zack y la clavó con todas sus fuerzas en la espalda de John cuando no miraba. Ese ser despreciable cayó lentamente en un rincón. Cuando Zack volvió en sí, llevó a Lorelai y al bebé a su casa para apartarlas del peligro. Mientras ella seguía asimilando todo lo sucedido, él cuidaba de la pequeña, y la verdad es que lo hacía muy bien. En otras circunstancias podría haber sido un buen padre. Al cabo de una hora, la policía llamó a la puerta. Los dos agentes exigieron explicaciones, y para corroborar que todo lo contado era cierto, Lorelai tuvo que acompañarlos a la escena del crimen. Una vez allí se separaron. El primer agente examinaba el resto de las estancias del piso, mientras que el otro le preguntaba desconfiado a Lorelai por qué no había ningún cadáver en el baño. En ese instante, 2 disparos sonaron. El agente que estaba con ella sacó su revólver. Su primera reacción fue la de socorrer a su compañero, que estaba tirado boca abajo en el suelo de la habitación de matrimonio. No fue hasta recibir una puñalada que no se dio cuenta de que John les había tendido una trampa. Era listo como un demonio. Les había engañado vistiéndose con el uniforme del compañero. Levantó su brazo con el arma y disparó a la joven en la cabeza. Capítulo 4. Jimmy el viajero. De nuevo Lorelai estaba en ese mundo extraño, y de nuevo su hermana necesitaba ayuda. Pero esta vez no se presentó la señora de las larvas, sino un joven que hacía llamarse Jimmy el viajero. Mientras dormía era capaz de liberar su mente y viajar como un espíritu a cualquier lugar, hasta que un día llegó a este mundo y nunca más pudo despertar. Le advirtió de que no se fiara de la anciana. Si la regresó a la vida era porque sabía que volvería a morir. La llevó hasta el oscuro núcleo de ese mundo y mostró cómo era en realidad la anciana. Una enorme criatura devoradora de almas. No sabía si fiarse de un desconocido. Además, nadie le aseguraba que después de acabar con el monstruo, pudiera volver con su hermana. Así que se despidió de él y regresó suplicando otra oportunidad a la anciana. Esta aceptó, pero debía pagar un módico precio: la vida de Bethany por la de un inocente. El chef de la residencia donde trabajaba era un triste hombrecillo al que le gustaba beber. Estaba intentando rehacer su vida, y la misión de Lorelai consistía en hacer que fracasara. Se adentró en sus sueños y le incitó susurrándole cosas al oído. Llegado el momento, a él no le costó ponerse delante de un camión y ser arrollado. Desde ese momento, la anciana no llamaba a Lorelai por su nombre, sino que se refería a ella de manera cariñosa como la princesa de las larvas. Después le entregó su recompensa, devolviéndola a la vida. Capítulo 5. La fábrica.
Despertó en el interior de un contenedor metálico de mercancías, rodeado de los cuerpos de su madre y los policías. John los había llevado a la fábrica de arcilla donde antes trabajaba. En el acantilado de al lado, pudo ver flotando en el agua el pañal del bebé. Llegó demasiado tarde. Ese parásito acabó con la vida de su propia hija. Lloró desconsolada, y cuando el odio venció a la pena, se puso en pie dispuesta a encontrarlo. Y lo encontró. Estaba justo detrás de ella. Nada más girarse, este le pegó un cabezazo y la lanzó por el acantilado junto a su hermana. Y para asegurarse de nunca más volver a verla, encendió el tractor, metió la marcha y lo dejó caer sobre ellas. Pero no fue suficiente. La joven no necesitó la ayuda de la anciana. Había aprendido el camino de regreso de entre los muertos. Se le acababan las oportunidades, así que esta vez tendría que ser fría y calculadora como su adversario. En la planta de arriba de la fábrica encontró a Zack. Una barra de aluminio atravesaba su estómago y antes de desangrarse, se dieron su primer y último beso. La muchacha no dejó que el odio la invadiera. Esperó paciente entre las sombras, observando a John atentamente desde lejos. Se estaba deshaciendo de los cuerpos, lanzándolos uno a uno a la gran trituradora industrial de piedra y arcilla. Lo tenía donde quería. Lorelai apretó la palanca y el gran contenedor se soltó cayendo sobre él. Se acercó para asegurarse de que estaba muerto, pero no. Saltó desde los escombros sobre ella clavándole un cuchillo en el hombro. Estaba completamente deformado, pero aún así tenía una fuerza descomunal. Antes de que él le asestara el golpe de gracia, Lorelai le clavó en el cuello una botella rota que había en el suelo. Ahora sí, se desangró encima de ella. A los pocos minutos, Lorelai murió con él. Capítulo 6. El mundo en llamas. La señora de las larvas estaba orgullosa de Lorelai. Era su princesa. Le recordaba tanto a la mujer que un día fue, que la consideraba la candidata perfecta como heredera a su trono. Le ofreció poder. Podría tener todo lo que quisiera, pero lo único que siempre quiso fue tener una vida sencilla y normal. No tenía intención de quedarse allí atrapada, y mucho menos convertirse en un monstruo. Improvisó un cóctel molotov, se adentró en el núcleo de ese mundo y hizo arder ese reino desde sus entrañas. Los gritos de la bestia se escuchaban desde fondo. Sus seres queridos ya no estaban. Nunca olvidará a su hermana, pero haría que todo esto valiera la pena. Era una superviviente, y cuando la voluntad de alguien es lo suficientemente fuerte, ni la muerte puede pararle.